Ya en el año 2017, con la doctora Patricia Salazar. Inicialmente en otras latitudes pues, se le conoce como declaraciones anticipadas y otras terminologías pues, que se han utilizado para esta figura y que ya vamos a pasar a explicar. ¿De qué se trata? ¿Y cuál es su importancia? Podrían decir uno, otro no. Para el ejercicio pues, sobre todo, pienso yo, de la propia Fiscalía General de la Nación y de la justicia misma y de los fines que persigue la justicia en un país donde a 20 años después de la implementación del sistema acusatorio, pues todavía tenemos, digamos, grandes retos que debe abordar desde el ente acusador, pues, con todo su aparato investigador, hasta los propios operadores judiciales en la defensa de los jueces de la República. He considerado necesario hacer un breve paneo de las normas que regulan el procedimiento probatorio penal, porque precisamente de esta norma es que surgen muchas inquietudes acerca del valor del testimonio adulto, y ya vamos a ver por qué. Entonces, de las que pude revisando todo el Código de Procedimiento Penal, pues la primera que encontramos es como norma rectora el que consagra el derecho a la defensa. Y entonces están en el octavo, que a todo procesado pues se lo ponen de presidente del juez de control de garantías, y en el literal K se consagra como derecho interrogar en la audiencia a los testigos de cargo. No voy a dar lectura a todo lo que dice el artículo, ahí está, pero principalmente para ir a mirar cómo es el desarrollo del tema del procedimiento probatorio en el derecho penal. Luego encontramos el principio de contradicción, norma rectora, que nos dice que las partes tendrán derecho a conocer y controvertir las pruebas, así como intervenir en su formación, tanto las que sean producidas o incorporadas en el juicio oral y el incidente de relación, como las que se practiquen de forma anticipada. Precisamente ese es el tema, y por qué hago esta introducción de normas de carácter probatorio, porque es que si ustedes van viendo sistemáticamente, siempre se habla de la necesidad de que las partes participen en la elaboración de la prueba. Y las declaraciones anteriores al juicio, ustedes van a ver la prueba de este tipo sobre todo las entrevistas e interrogatorios, pues necesariamente no participan las partes. Ustedes saben que se conoce un caso aquí urgente, hay un testigo y ya vamos a ver la norma que le dice al policía judicial tome una entrevista. Inicialmente, y de entrada quiero decirlo, pues las entrevistas, todos lo hemos escuchado, tienen unos fines que siempre escuchamos, que es refrescar memoria o impugnar la credibilidad. Principalmente, ¿no? Porque hay que decir que muchas veces esas entrevistas o esos interrogatorios pues se convierten en prueba. Por ejemplo, en la terminación anticipada, ¿a qué condenamos? Pues declaraciones que se tomaron al inicio de la investigación, es decir, no hay juicio. Lo que dice el artículo 93 es que lo que tenga la fiscalía se tendrá como acusación y que eso será. Ahora, son importantes esas entrevistas, esos interrogatorios, claro. Si el juez, por ejemplo, por mandato del artículo 327 del Código de Procedimiento Penal, aún en tratándose de terminación anticipada del proceso, tiene la obligación de revisar que haya un mínimo probatorio que le permita dictar una sentencia condenatoria, porque de lo contrario quedará, pues si es una aceptación, pues devolver ese trámite o rechazar o negar el preacuerdo, por ejemplo, si se trata de un preacuerdo, porque definitivamente, tratándose de la presunción de inocencia, tiene que haber elementos, y la mayoría de los elementos que se tienen para la emisión de una sentencia, pues son pruebas preliminarmente practicadas, es decir, algunas técnicas y otras esencialmente testimoniales que se brindan ante
quién? Bueno, de la Fiscalía. Piensen en el informe de policía en caso de captura en flagrancia, la entrevista de la víctima, y eso lo valoramos al momento de la sentencia, en los casos de las terminaciones municipales. Entonces, tienen diferentes, dependiendo del trámite que se nos presenta, pues tienen diferentes usos e importancia. Por eso tampoco podemos decir que las entrevistas no son importantes. Más aún, pues que nuestro país tiene dificultades. Hoy en día la Fiscalía está usando muchas dificultades para llevar los testigos a juicio. Con esas entrevistas, con esos interrogatorios, se solicita una medida de aseguramiento del ciudadano, y cuando llega la hora del juicio, empieza a patinar la Fiscalía: no consigo al testigo, no lo consigo, voy a hacer una misión de trabajo. Va a ir una búsqueda selectiva en bases de datos y no se puede, se le indica que no se puede hacer una búsqueda selectiva en base de datos para conseguir al testigo, porque no es un acto de investigación. Bueno, y cantidad de dificultades. Finalmente, doctor, no tengo disponible al testigo, prueba de referencia, pero ya sabemos que la prueba de referencia es algo que se constituye una aclaración anterior que entra al juicio por la lectura que hace quien la recepcionó, pero que tiene un valor consorio menguado y que exclusivamente comprueba referencia. Ahora, la otra crítica es que la Fiscalía me parece que ha abandonado un poco el tema de manejar más la prueba técnica, de apoyarse en la prueba técnica y científica y no tanto en la testimonial, porque la testimonial definitivamente le está ofreciendo serios problemas a la Fiscalía General de la Nación. Y no son pocos las sentencias ejecutorias. Tal vez los honorables magistrados no tendrán el conocimiento de eso, porque pues, ¿quién va a velar? Si la propia Fiscalía tiene últimas que reconocer, no fui capaz de probar, no fui capaz, entonces esos casos quedan allí en el centro de servicios con una sentencia ejecutorial en primera instancia. Pero sigamos haciendo un breve recorrido de lo que consagran las normas procesales al respecto. Otra de las normas y esta es muy importante, y que tal vez ustedes recuerdan referencia y especial énfasis del doctor Orlando Echeverri en su conversatorio, es el principio de inmediación. Esta norma nos dice que en el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida e incorporada de forma pública, oral, concentrada y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. Y ese es el primer, o digamos la primera talanquera, o el primer obstáculo que algunos encuentran de cada testimonio del mundo. Que algunos advierten que esto puede soslayar pues este mandato, ¿no? Es porque es una norma rectora. Sin embargo, señala la norma, en las circunstancias excepcionalmente previstas en este código, podrá tenerse como prueba la producida e incorporada de forma anticipada durante la audiencia ante el juez de control de garantías. Aquí estamos hablando de prueba anticipada, no de testimonio. Ahora, la otra excepción a esto, pues, tendríamos que decir es la prueba de referencia, ¿no? El artículo, por ahí llama prueba excepcional de referencia, porque va en contra de este principio, pues sí va en contra, porque la prueba de referencia no tiene controversia. Fue lo que le dijo una persona que fue testigo de algo a un miembro por lo general, de la policía. Entonces aquí viene el surgimiento de lo que principalmente se constituye pues en el origen de esas entrevistas. Dentro de la actividad de policía policial en la indagación e investigación se consagra que esos servidores públicos practicarán entrevistas e interrogatorios. Y estas entrevistas e interrogatorios, repetimos, en países como el nuestro, con sus propias temáticas y problemáticas, se constituyen en elementos muy importantes por varios factores.
generar pues, o las pocas herramientas, digamos, desde el punto de vista inclusive del factor humano, la limitación en el número de los despachos judiciales, fiscales, sin asistentes, sin policías, los juicios, entre la fecha en que sucede el hecho y en la que se celebra la práctica de la prueba pasa mucho tiempo. Y entonces lo más seguro es que, como nos pasa a muchos, yo tengo buena memoria, pero a veces también la misma me juega malas pasadas, pues se me olvidan las cosas. Entonces, la primera necesidad es tener una entrevista en caliente, ojalá, donde el testigo nos entregue la versión del hecho. Eso, por ejemplo, en los casos de homicidio, uno ve que sucede mucho. La policía llega, primero respondiente, y luego llega el miembro de la policía judicial y dice: aquí hay una persona que conoce el caso. Lo llevan ante la unidad de reacción inmediata y le toman esa entrevista. Lamentablemente, no son las mejores entrevistas. No son las mejores entrevistas, hay veces son muy precarias, también falta un poquito de capacitación en el tema, porque deberían de ser más completas, con más detalles, por lo general son muy escuetas, entonces eso tiene su problemática más adelante de lo. Entonces, el DIC 206 desarrolla cómo debe hacerse la entrevista, indicando que se observarán las reglas técnicas pertinentes y se emplearán los medios idóneos para registrar los resultados del acto investigativo. Ojalá que las entrevistas no fueran un simple papel, como viene siendo. Yo preferiría que los entrevistadores grabaran las entrevistas, porque es que el código de procedimiento penal lo permite. Y eso le permitiría, en el caso que estamos estudiando el juez, tener una mejor valoración de esa declaración anterior. Se ha acusado incluso en muchos juicios y uno de los grandes problemas, claro que pues tenemos también mala habilidad de defensor, desde luego, que me imagino que también tendrá que ver con el tema, que los testigos manifiestan: eso no fue exactamente lo que yo dije. Entonces a los jueces simplemente nos queda decirle: pero oiga, usted firmó los documentos, usted lee los documentos en su vida diaria antes de firmarlos. Sí, yo lo leo, yo lo firmé, pero eso no fue lo que yo dije. Claro que ya vamos a ver que eso es uno de los casos pues, que se presentan en el caso de la retractación. Luego quise traer a referencia el tema de las solicitudes probatorias, cuando el código nos dice que las partes podrán probar sus pretensiones a través de los medios lícitos que libremente decidan para que sean debidamente aducidas al proceso. El 347 es una norma muy importante también para el tema que estamos tratando, porque regula el procedimiento para exposiciones, indicando que cualquiera de las partes podrá aducir al proceso exposiciones, es decir, declaraciones juradas de cualquiera de los testigos llamados a juicio a fin de impugnar su credibilidad. Y esta parte final de esta norma es la que a algunos le ofrece o le ha ofrecido resistencia, cuando nos indica que, no obstante, la información contenida en ellas no puede tomarse como prueba por no haber sido practicado con sujeción al interrogatorio de las partes. Fíjense que eso tiene su excepción, en el caso que yo les decía, terminación anticipada del proceso. Allí no hay controversia de la prueba, que simplemente se examina, incluso ese puede ser el fundamento de la sentencia, si fue testigo de un homicidio, lo que diga allí, y eso apuntará con su aceptación de cargo, prácticamente lo que convierte en prueba. Y con eso se hizo la sentencia condenatoria. Pero ya vamos a ver que este punto, el del 347 y el del 16, es al que la Corte le dio una amplitud, un desarrollo, precisamente para consagrar esta figura. Si ustedes observan por ninguna parte, habrán observado que se habla del Código de Procedimiento Penal, hable de testimonio adulto como medio de prueba. Y ya vamos a ver por qué. Aquí tenemos los fines de la prueba. ¿Cuáles son los fines? Nuevamente, la reiteración de que las partes pueden probar a través de cualquier medio que no viole los derechos humanos. El principio de publicidad,
que vuelve e insiste, como la norma rectora, que toda prueba se practicará que al interior del juicio oral y público en presencia de las partes intervinientes que hayan asistido y el público presente, con las limitaciones establecidas en este código. Luego encontramos esta contradicción. Las partes tienen la facultad de controvertir, vuelve a reiterar la norma rectora, y es de inmediación muy importante. El juez deberá tener en cuenta como pruebas únicamente las que hayan sido practicadas y controvertidas en su presencia. Estas normas son las que la Corte, vamos a ver ahora, les dio un alcance diferente. Luego tenemos los criterios de valoración de la prueba y el conocimiento para condenar del 81, que todos los días los jueces lo practicamos, que es que se debe condenar con las pruebas mundanas, las pruebas debatidas en el juicio. El 393 desarrolla las reglas del contrainterrogatorio y en el literal B dice: para contrainterrogar, este es otro de los usos de las declaraciones anticipadas. Para contrainterrogar se puede utilizar cualquier declaración que hubiese hecho el testigo sobre los hechos de la entrevista, declaración jurada durante la indagación o en la propia audiencia del juicio oral. Piensen, por ejemplo, si el testigo está disponible, lo citan nuevamente pues, al estrado oficial para que aclare algún punto de lo que dijo anteriormente. Medios de conocimiento, ahí está el testimonio, pero el testimonio junto no aparece pues relacionado. El 392 desarrolla las reglas del interrogatorio y nos indican literalmente que el juez podrá autorizar al testigo para consultar documentos necesarios que ayuden a su memoria. Esos son los usos de las declaraciones que por fuera del juicio, ¿no? El 393 desarrolla las reglas sobre el interrogatorio y en el literal B señala: para contrainterrogar se puede utilizar cualquier declaración que hubiera hecho el testigo sobre los hechos de la entrevista, en declaración jurada durante la investigación o en la propia audiencia del juicio oral. Viene más concretamente el 403 y desarrolla la impugnación de la credibilidad del testigo. Y aquí destaco el numeral 4. Que es uno de los aspectos sobre los cuales se puede impugnar la credibilidad, y es manifestaciones anteriores del testigo, incluidas aquellas hechas a terceros o en entrevistas, exposiciones, declaraciones juradas o interrogatorios en audiencias ante el juez de control de garantías. Recordemos pues que la prueba anticipada lo ideal es que haya que repetirla es necesario para repetirla en el juicio, por eso el legislador va a llegar tarde. Finalmente trae la apreciación del testimonio y la utilización de la prueba de referencia, que también consta en el artículo 40, con fines de impugnación. Ahora vamos a entrar en el tema que nos atañe. Me tomé pues, con ocasión de lo que iba a hacer hoy, empecé a revisar todas las jurisprudencias del año 2005 sobre las declaraciones anteriores y encontré el testimonio no es para nada novedoso. Pero traigo una parte de esa sentencia, porque en un material que tengo que les puedo compartir están desarrolladas todas las sentencias sobre el tema desde el año 2005 hasta el año 2024. No tomé el 2025 todavía, pues, porque ya por tiempo no alcancé, pero las puedo añadir aquí, se las puedo mandar, sobre el tema de las declaraciones anteriores y su utilización en el juicio. En este radicado del 31.946 del 24 de febrero se trae una referencia de una providencia anterior, que fue creo yo, fue la primera sobre el tema, que es del 9 de noviembre de 2006. Y entonces señaló la Corte que las declaraciones del testigo anteriores al juicio usadas en esta impugnación de incredibilidad se integran al testimonio, se integran. Eso es el testimonio, se integran al testimonio junto con las explicaciones deducidas por el declarante en torno a las razones de su contradicción. Y entonces, al integrarse
¿qué debe hacer el juez? Valorarlas y mirar a ver cuál de las versiones va a tomar. Y eso prácticamente es el desarrollo, vamos a ver, lo que posteriormente se acuñaría con el término testimonio adjunto. Luego, en el auto del 5 de agosto de 2015, con ponencia de la doctora Patricia Salazar Cuellar, radicado 41.394, la Corte ya hizo unas precisiones en torno a una demanda de casación que se presentó, donde la parte pretendía prácticamente el cambio especial de la Corte. ¿En qué sentido? En que las declaraciones anteriores al juicio que se utilizaban con fines de impugnación de la credibilidad o que sean utilizadas no podrían ser valoradas, y entonces la Corte, después de explicar, pues, y de aceptar, digamos, de reconocer que normativamente lo que dice la ley es que lo que se valora en el juicio es lo que se escucha y de viva voz y lo que se ejerce a contradicción. La Corte llegó a las siguientes conclusiones. El legislador, al fijar las reglas de juego, estableció que en el citado artículo 93 se pueden emplear en su desarrollo cualquier exposición sobre los hechos realizados por el testigo en entrevista o en declaración jurada, y para hacerse valer en el juicio las afirmaciones realizadas en ellas conforme a lo que regula el artículo 347. Deben leerse durante el interrogatorio. A través de este mecanismo, sin embargo, esas entrevistas y declaraciones no acreditan el carácter de prueba y hasta aquí lo citan. Ahora, pero esta parte fue la que destaca la Corte. Ahora bien, conforme al último inciso del artículo 347 de la ley 906, que yo ahora les dije que era importante para este tema, de 2004, la información contenida en las entrevistas de declaraciones juradas no puede tenerse como prueba. Se trata de una prohibición hecha por el legislador, bajo el supuesto de que sobre ella no se han ejecutado las partes del derecho de interrogar. Pero si lo han ejercido, las manifestaciones anteriores utilizadas para la impugnación de credibilidad se integran al testimonio junto, y aquí ya va acuñando el término, con las explicaciones deducidas por el declarante en torno a las razones de su contradicción. Y así, dice la Corte, quedan satisfechos respecto al contenido de la posición anterior los principios de inmediación, publicidad y contradicción, pudiendo en tales condiciones valorar el juez la integridad de lo dicho. Esta me parece que fue, digamos, la sentencia ahí, pues ya prácticamente que sentó el tema, o sentó la base del tema. Entonces, lo declararon en el juicio oral, entonces dice la Corte, por inmediación de las manifestaciones contrarias anteriores que se incorporan a este, junto con la explicación aducida al respecto, permitirán al juzgador contrastar la mayor veracidad de unas y otras en una apreciación conjunta con los restantes elementos del juicio incorporados al debate público. El término testimonio adjunto lo da la doctora Patricia Salazar en esta sentencia del 4 de diciembre del año 2019, y cuando reiteró fue lo que venimos diciendo. Luego la Corte señaló, también me pareció muy importante traerlo recientemente, con respecto a las declaraciones anteriores, lo siguiente: aunque hayan sido consignadas por escrito, no constituye prueba documental, sino testimonial, refiriéndose a que cuando esas declaraciones anteriores son utilizadas en juicio, leídas y controvertidas, ya no se puede hablar de que eso es una prueba documental, sino verdaderamente de un testimonio. Entonces, vamos a ya entrar después de este convenio normativo y jurisprudencial, que repito, no está todo, ¿no? Trae lo más importante. ¿Por qué ha considerado la jurisprudencia que se retrata un testigo? Se ha considerado por la jurisprudencia patria, pues, que un testigo se retrata o cambia su versión, entre otras, por las siguientes: amenazas, 2, sobornos, C, miedo, que creo que en la práctica es el que más se da, miedo, porque no tenemos un programa de protección
no fabricar una mentira. La Corte también piensa en la posibilidad de que el testigo inicialmente, digamos, se haya inspirado en algún sentimiento, que haya una adversión contra quien dio esa declaración y que eso puede pasar. Entonces, ¿dónde está definido el testimonio adjunto? Pues digamos que en ninguna parte, porque legalmente no está definido. Esto es una creación jurisprudencial. Esto es una creación, digamos que no está en nuestra, hasta donde yo entiendo, ¿no? Existen en otros países, se ha acuñado igualmente por la necesidad de la figura. Entonces, el testimonio adjunto no tiene consagración expresa en el Código de Procedimiento Penal. Ya revisamos esas normas que aquí no aparecen. Ha sido desarrollado por la jurisprudencia en atención a que, conforme lo enseña la práctica judicial, con no poca frecuencia, dice la Corte, sucede que quienes concurren al juicio a rendir testimonios, 1. Se dicen de las afirmaciones que han efectuado en entrevistas y declaraciones anteriores. 2. Las modifican sustancialmente. O 3. Niegan haberlas efectuado. Por ello, la sala, pues, de la sala de casación penal ha decantado toda una línea de pensamiento orientada que, frente a un escenario de retractación o modificación sustancial de la versión de un testigo en el juicio oral, la parte interesada puede incorporar como testigo adjunto susceptible de plena valoración, dice la Corte, sus manifestaciones anteriores al juicio, lo cual solo resulta posible por mandato del artículo 16 del Código de Procedimiento Penal, en la medida en que se garantice la parte contraria contra la cual se aduce la posibilidad de hacer la confrontación y contradicción. La Corte reconoce que la figura del testimonio adjunto constituye una excepción dentro del procedimiento penal, dentro de todo lo que hemos venido, pues, estudiando. No obstante, la Corte, conforme a la jurisprudencia, pues, considera que en casos de variaciones sustanciales de la versión o en la retractación es viable la valoración de pruebas anteriores a la rendida en juicio, pues precisamente eventualidades como la retractación de un testigo podrán desestructurar la teoría en caso de una de las partes, elemento que no neurálgico entre la garantía del debido proceso. Y es que pensaba yo, ¿qué sentido tendría tener una declaración anterior si no la vamos a ver juicio? No, yo más que los usos que eso no vale nada. Pues no tenía ningún sentido. No servirá y no para qué, para refrescar memoria. Y entonces, si la persona resuelve dar una versión totalmente antagónica a la que rindió inicialmente allá en la frescura de los hechos, cuando el cadáver todavía permanecía allí con la calidez después de haber asesinado, y ahora viene y dice una versión totalmente diferente y yo no la puedo usar y no puedo presentársela, decirle usted rindió esta entrevista y ponerlo que lo lea y decirle usted hoy nos dijo otra cosa, pero aquí en esta declaración el Señor lea lo que dijo. Y entonces él va a explicar, le va a explicar, en el caso pues del ente acusador le va a explicar a su manera, me imagino, por qué dio esa versión inicial. Y la parte y la contraparte, desde luego el defensor tendrá la oportunidad de decirle, hacer su contrainterrogatorio, de ejercer todo su derecho para que el testigo rinda las mejores explicaciones. Integrado todo eso, testimonio y en la declaración anterior que rinda en el juicio, dice la Corte, el juez tendrá que entrar el juez tendrá que entrar a valorar o a determinar a cuál de esas versiones le da mayor valor. Es finalmente lo que hacemos los jueces. Recientemente la Corte sostuvo para
reiterar más el tema lo siguiente. Tiene dilucidado la sala que por regla general únicamente pueden ser objeto de ponderación judicial los testimonios escuchados en el juicio, pues cuando tienen lugar fuera de tal escenario son admisibles como elementos de comisión, a menos que se acredite una causal de admisión excepcional por tratarse de una prueba de referencia o de un testigo disponible en juicio que se retrató o varió sustancialmente su versión anterior, el cual puede ser incorporado como testimonio adjunto, reiterando, repito, todo ese desarrollo que venía haciendo la figura, no desde el 2015, desde el 2006, viene hablando la Corte de ese tema. Pero la Corte, desde luego, como se trata de una figura que no está regulada, que no está normalizada, tenía que establecer unos requisitos para que se pueda tener como testimonio adjunto una declaración, la declaración anterior. Primera regla. El declarante debe retratarse en la vista pública de lo narrado antes, es decir, ofrece un relato sustancialmente diverso al que ya había expuesto. Porque, pues, desde luego, si el declarante dice lo que primero, pues, ¿para qué solamente tendríamos que recargarle algunos detalles, en el caso de los fiscales, o incluso de la defensa, si es el caso. Pero, desde luego, ¿cuándo prácticamente opera esta figura de cuando hay una retratación, una variación total del testimonio que rindió inicialmente? El testigo 2, el testigo debe estar disponible para declarar en el juicio, oportunidad en la cual expondrá los hechos y será confrontado respecto a las declaraciones anteriores y responderá a las preguntas que sobre particular le sean formuladas. Con el objeto de permitir al juez condenar la credibilidad de lo dicho antes del debate oral y lo manifestado luego de su desarrollo. Entonces, hay algunos, ya en lo personal me han tocado dos casos, creo que uno lo conoció la doctora Ana Julieta en segunda instancia, donde los testigos se retrataron, pero el fiscal, de alguna manera, con algo de juicio, pues, le colocó de presente, en ese caso recuerdo porque ya es cosa buscada, fue la propia víctima la que cambió la versión, la propia víctima del fiscal, que sobrevivió, y la esposa. Los dos hicieron un señalamiento en el hospital recién sucedió el hecho, y cuando fueron al juicio no sabemos por qué razones cambiaron la versión, ya dijeron que no era el tipo, que esto, que eran vecinos, temas de bandas criminales, todo ese tipo de cosas. Pero este servidor, creo que puede analizar, nos concluyó de que definitivamente las dos primeras versiones estaban más revestidas de todos los elementos para concluir de que en esa oportunidad era donde había realmente narrado la verdad de los hechos y con fundamento en esas declaraciones se condenó. Hay otro, acá no me puedo referir porque está en trámite, está en tribunal, y en estos días, les lo digo a nivel de experiencia, al contrario, fue la fiscalía la que debió recurrir al testimonio, a la figura del testimonio adjunto. En el caso de una víctima que cambió lo voy a expresar porque ya hizo tránsito a cosa ajustada, y en el caso fue que la menor no dijo que no había sucedido el hecho, sino que durante el juicio dijo que el primo, porque era el primo, no la había obligado a la relación, sino que había querido que ella, por temor a su mamá, había dicho que él la había forzado. Como quedó en embarazo, la mamá era jodida, y porque entonces yo tuve elementos para pensar que ella en un momento dado puede haber, o entre en duda de si en realidad en la primera versión, entonces miren usted que no necesariamente es que siempre todo tenga que estar necesariamente a favor de la fiscalía, sino que pueden haber casos de testimonio adjunto donde pueden llevar al juez a pensar que en realidad de verdad la versión última puede en realidad corresponder a la verdad. Y cuando uno entra en esa serie de dudas, ¿qué es lo que le dice la ley? La suelta. Entonces la Corte allí desarrolla pues todos los requisitos para ello. Ahora, la declaración anterior debe ser incorporada a través de su lectura. Hay que ponerle al testigo
testigo a leer, usted me dijo hoy esto. Entonces, me imagino, hay que hacerle pues, ¿usted recuerda alguna vez esta declaración? Sí, la reconoce porque sí, yo la hice. ¿Usted estuvo? Sí. Bueno, entonces, van a correrle. Entonces ellos, eso no lo dijeron, eso lo colocó el policía judicial. Eso se lo inventó, eso lo dijo el otro testigo, me dijeron, eso lo dijo el otro. Es decir, son creativos a la hora pues, de explicar las razones de la retratación. Entonces uno como juez advierte cosas. No había terminado de leer y ya le estaba dando la explicación al fiscal sobre lo que decía aquí, y eso llama poderosamente. No esperó ni que el fiscal le preguntara. El fiscal le dice, lea y luego le voy a preguntar. Y el tipo termina de leer y ya está explicando su nueva versión. Eso pues deja ver ese ánimo de justificar, pues, y esos son elementos pues, que el juez tiene que ir analizando y poco a poco mirando para de cara a la decisión que debe adoptar. Ahora, la Corte ha dicho, y aquí pues traigo a colación lo que acabo de decir, de ninguna manera quiere significar que la primera versión de los testigos recoja de manera fidedigna la forma en que ocurrieron los sucesos. Puede pasar que la segunda, por lo menos lo coloque en duda, ¿no? Puede pasar. La Corte explica pues que la incorporación de dicho texto permite que todos conozcan su contenido y que sobre todo ejerzan el contradictorio. Cuarto, es necesario que la parte interesada solicite en el desarrollo del juicio la incorporación de la declaración. Esto es algo que es muy importante. Cuando el fiscal o el abogado termina, debe decirle, aunque no está regulado, señor juez, terminar el interrogatorio, le solicito que usted valore lo que hoy había declarado el testigo tal, junto con lo que declaró anteriormente y que fue objeto de contradicción, para que usted determine a cuál de esas versiones o cuál de las versiones se ajusta más a la realidad de los hechos. Entonces, incluso yo consideraría, o por lo menos lo hago, yo hago un breve pronunciamiento diciendo que efectivamente se incorpora, se entiende incorporado pues al juicio esa declaración anterior por haber sido objeto de contradicción, de publicidad y de mediación y de todos los principios que están aquí, y que en su momento se le dará la valoración respectiva. Ahora, la Corte ha desarrollado una especie de subreglas que debe tener en cuenta el juez a la hora de fallar con base en este tipo de testimonios. Uno, me encargo mal el número, no puede asumirse a priori que la primera o la última versión merece especial credibilidad, bajo el único criterio del factor temporal. Es decir, el factor temporal no debe ser un criterio, muchas veces es importante, ¿no? Porque pues, si declaró en la misma madrugada que sucedió el homicidio, ahí, pues es importante, pero no es el único criterio. El juez no está obligado a elegir una de las versiones como fundamento de su decisión. Es posible que concluya que ninguna de ellas le merece credibilidad. Ante la congruencia de versiones antagónicas, el juez tiene la obligación de motivar suficientemente por qué le otorga mayor credibilidad a una de ellas u opta por negarle su valor suasorio a otras. Este análisis debe hacerse a la luz de la sana crítica, lo que no se suple con comentarios genéricos y ambiguos, sino con la explicación del raciocinio que lleva al juez a tomar la decisión. Pues dice la Corte, solo de esa manera la misma puede ser controlada por las partes intervinientes a través de los recursos. Y finalmente, la Corte recomienda que la prueba de corroboración juega un papel determinante cuando se presentan estas situaciones en los procesos. Y hemos terminado. Muchas gracias. Muy bien. Excelente. Excelente. Ahora, quiero hacerles claridad en algo. Nada de lo que yo he expuesto aquí es obra de este autor. Lo que quise traer es un tema que me parece de mucha importancia, sobre todo para mire, me perdonan los defensores, pero la Administración de Justicia está atravesando por unos
No quiero tomar partido pues, ni como buen lo hago, porque desde luego me considero que soy una persona totalmente imparcial, que independientemente de la decisión que me corresponda adoptar dentro de un proceso. Pero lo cierto es que Colombia, para nadie es un secreto, vive unas situaciones de orden público, unas situaciones sociales difíciles. Y no son pocas, repito, tal vez los señores magistrados no se darán por enterados, las ocasiones en que a los jueces nos toca absolver porque la Fiscalía no tiene disponible el testigo y todos sabemos los problemas que hay con la prueba de referencia. La prueba de referencia, yo no sé que va a llegar un momento en que vamos a tener que regresar a una especie de figura de la permanencia de la prueba, no sé hacia dónde irán los giros, pero es que las personas desconocen el mandato del artículo 95 de colaborar con la Administración de Justicia, pero sobre todo, pues cada cual es dueño de su miedo y no estamos en el país más pacífico del mundo. Y entonces, desde luego que si usted lo mira desde la óptica, y yo no creo que eso sea pues, el fin de los hermanos, porque a cualquiera nos puede pasar un caso en cualquier momento de la vida. Muchos casos se quedan en impunidad precisamente porque los testigos no comparecen a juicio. Y creo que la Corte, salvo mejor criterio, en buena hora ha traído este mecanismo, sobre todo cuando los testigos, cuando se presentan a juicio, sin ningún resquemor, pues entran en una serie de contradicciones cuando no es que cambien tangencialmente su testimonio. Desde luego, observando todo esto que ha regulado la Corte, considero que constituye una herramienta muy importante para la Administración de Justicia. Yo le repito, no soy autor de ninguna línea de esa, no, porque no vaya a... Muy buenos días, doctor Carlos Eduardo, a todos los asistentes. Agradeciéndole, doctor, su conferencia excelente. Yo, más que una pregunta, tengo una situación complementaria, y es la figura de la prueba anticipada ante el juez de control de garantías. Recientemente una decisión de la Corte Suprema en un caso de delitos menores ha hecho énfasis en ese precedente judicial de la doctora Patricia Salazar como un mecanismo importantísimo que se está obviando generalmente. Entonces, pues, mire usted lo que dice en relación con esas falencias de la prueba, el testimonio adjunto. Se caen los casos y no se están utilizando las herramientas que tiene el mismo código, la ley 906, como es la de la prueba anticipada, que obviamente se ejerce el derecho de contradicción y de confrontación y se puede llevar a juicio. Entre otras, pues prueba de referencia y etcétera, etcétera. Y este tema que es tan neurálgico, sobre todo para sentar las bases probatorias, porque es donde allí fallamos casi muchos en no saber introducir los fiscales, jueces, los defensores. Entonces, aunque la Defensoría Pública ahora ha hecho un tránsito importantísimo, y esa figura es importante desde el punto de vista, como usted dice, y advierte que en últimas el juez es el que tiene que hacer la valoración. Solamente un aporte, doctor, y felicitado. Muchas gracias. Buenos días, doctor. Desde acá, desde la defensa, yo puedo decir que sí, el testimonio adjunto es importante, y hay muchas situaciones en que Colombia es un país de pasiones y de odios, y muchas veces en esos barrios donde se manejan las fronteras invisibles, si no puedo actuar por la justicia por propia mano, lo hago a través de la ley, y entonces me desquito con la persona acusándola a veces falsamente también, porque se puede llegar a ir a mentir tiene que pagar porque quizás este delito no lo cometió, pero este sí. Y entonces, pero les puedo decir que yo fui testigo, doctor, porque soy juiciosa y voy a las visitas carcelarias, y en una estación de policía, en el parque San Nicolás específicamente,
vi cuando llegaba un investigador del CPI por uno de los detenidos a hacerle una diligencia de reconocimiento fotográfico. Y los vi sentados a los dos sin presencia del Ministerio Público. Y pues a mí me causó estupor, porque yo dije, ¿dónde está la garantía para esa persona que están reconociendo? Y después el mismo, se dice que, porque he visto que dicen que el reconocimiento fotográfico al Ministerio Público estuvo conectado virtualmente. Entonces, esas retractaciones también pueden suceder por esa misma forma de hacer las diligencias. Esa forma me parece a mí que no es apegada a la norma. Yo soy muy apegada y yo soy muy radical en esas situaciones, porque también el lenguaje, los policías dicen, no utilizan el mismo lenguaje que está utilizando la persona en el testimonio. Entonces, por ejemplo, dice la persona y esas personas que son de allá del distrito no se refieren a una persona, sino a ese man, ese pelado. Ese es el lenguaje que se usa y ese es el lenguaje que debería estar plasmado en esa declaración, no el lenguaje que utiliza la policía. Desde luego, doctora, que los retos son grandes, no solamente para todas las partes, inclusive para la defensa, porque es que lo que uno observa es que presenta al testigo con su retratación, listo, pero esos elementos que usted menciona, pues se quedan allá, doctora, en incertidumbre del juez, ¿sí? Desde luego que hay veces que uno sí observa, por ejemplo, palabras como que no son necesariamente, pareciera que el interrogatorio, le digo que la importancia que tendría para la administración de justicia que los investigadores grabaran la entrevista y fuera presentada la entrevista en video, para que el juez la pudiera valorar, porque eso sería un elemento más importante, desde luego. Por eso la Corte hace todas las recomendaciones, doctor, y como digo, no es que necesariamente siempre deba condenar con testimonio. Hay que hacer la valoración, doctor, observar las reglas de la valoración del testimonio y todos esos factores para poder, no se pueden cometer a partir de eso, es un reto más difícil. Creo que el doctor Mora iba a permanecer. Muy buenos días, doctor. En el caso del testigo, el testimonio común, en donde tanto la Fiscalía como la Defensa tienen entrevistas, pero, por ejemplo, en la Fiscalía afirman que eres, y en el juicio niega, y en la Defensa, en el juicio afirman que tú eres. Y en el juicio afirman lo contrario, que él sí es. Entonces, en este caso, y que se presentan estas contradicciones en este testimonio común, ¿cómo ve aquí la cuestión? Si uno solicita que se entregue como testimonio adulto, lo que estas contradicciones que él ha plasmado el centro de los documentos. Lo que no vería es por qué, si la nueva versión del testigo favorece a la defensa, no vería por qué tendría que imponer la credibilidad, doctor. No vería por qué tendría que hacer las entrevistas. ¿Para qué? Si ya él dio un testimonio conforme a lo que a usted le interesa, ya usted no tendría que impugnar credibilidad. Quien tiene que impugnar es el fiscal, el que tiene su versión antagónica anterior, o sea, contraria. No tienen porque es que las entrevistas no entran, inclusive la Corte en un reciente pronunciamiento dijo, impugnar credibilidad no es igual que testimonio adjunto, porque muchas veces se impugna es un gatito, cosas puntuales, pero no necesariamente la totalidad del testimonio. Y en el caso que usted plantea, si el testigo declaró
algo que favorece, pues yo no vería por qué, en sumo, refrescar memoria, pero no constituiría el tema del testimonio junto, procedería para la fiscalía. No sé si entonces no presión por eso, pero hay que ver si esta es refrescando memoria o impugnando la totalidad, porque si es, repito, si es contraria a todo lo que le digo a usted, es decir, si usted le tomó una entrevista, a ver si cambia la cosa, si usted le tomó una entrevista y él en esa entrevista le dijo totalmente contrario a lo que finalmente declaró el juicio, claro, usted puede acudir a la misma figura y ya corresponderá al juez establecer a cuáles de esas versiones le da mayor valor, desde luego. Buenos días. Gracias a Carlos al doctor Carlos por la intervención. Quería traer esta reflexión, empleando el ejemplo que usted nos ofreció del proceso por homicidio que inició la Fiscalía, empleando la versión inicial de la víctima y la esposa que identificaban al autor de esa conducta, y la versión después cambió en el juicio. Y es para llamar la atención sobre lo siguiente. Pienso que debe examinarse con cuidado la conclusión de la Corte en cuanto que queda garantizado el principio de contradicción y confrontación al permitir que las partes le dirijan preguntas al testigo en esta nueva versión. Y yo pienso que ahí hay limitaciones, porque en ese ejemplo específicamente pienso en la defensa que ahora, pese a que escuchó la nueva versión de los testigos que son favorables al procesado porque lo excluyen de esa intervención dolosa, ahora tienen que enfrentarse a esa posibilidad de que tenga valor probatorio esa versión anterior. Pero esa versión es muy difícil de contrainterrogar al testigo sobre esos aspectos, porque el contrainterrogatorio se va a dirigir, por ejemplo, ¿dónde estaba usted ubicado cuando vio estos hechos? ¿Cómo está el estado de su vista? Etcétera. Todos estos puntos para restar credibilidad a esa versión. Pero esa no es una versión que va a defender el testigo del juicio, en este caso que nos comenta. Es decir, ya no podría la defensa, la parte que se ve afectada por esta nueva versión, contradecirla, buscar minarla a los ojos del juez, porque el testigo no la va a defender. Cualquier pregunta de ese tipo, el testigo va a decir, no, eso no es ya finalmente lo que quiero yo traer como versión definitiva del juicio. Es decir, son herramientas útiles, desde luego, ¿quién lo puede negar? Pero hay que tratarlas con mucho cuidado, porque yo no suscribiría tan sencillamente la afirmación de la Corte de que con eso queda garantizado el principio de contradicción. No, en ese caso, por ejemplo, la defensa tiene que hacer un papel muy difícil, persiguiendo un fantasma, ¿no? Porque es una versión que ya no está allí en el juicio, es una versión que se dijo antes y que ya no se puede confrontar, ya no se puede obtener a través de preguntas a este testigo la disminución de la credibilidad del testigo. Ese testigo ya no va a defender esa versión. Entonces, como la reflexión en ese sentido, debe ser tratada con mucho cuidado esas herramientas. Gracias. Desde luego que sí, doctor, y ahí está pues, la habilidad también del defensor para tratar de darle mayor valor a esta nueva versión. Lo que usted dice pasa en la práctica, ¿no? El defensor se queda, cuando empieza la fiscalía y lo coloca de presente, y sobre todo, vuelvo y lo repito, es que todos sabemos que aquí se trata de buscar la verdad más aproximada del caso, ¿no? Y desde luego quien dice la verdad tiene cómo defenderla, Ya cuando entra con otra serie de características y de actitudes, pues esa hace parte también de la valoración que tiene que tener el juez. Pero es muy importante desde luego lo que usted sostiene. Gracias, doctor Carlos. Quiero intervenir en este punto porque ya siguen las preguntas, pero para de pronto aportar algo. Y es que, si bien es cierto,
digamos, el punto de vista del doctor Mora puede ser, digamos, plausible. También es cierto que precisamente la defensa estaba preparada para controvertir esa primera versión. Es decir, ya tenía vistos, o debería tenerlos vistos, los puntos flacos de esa versión, los débiles, ¿cierto? Entonces, ¿qué hará? Frente a la retractación que le favorece, hacer énfasis en que ya aquella versión tenía estos vacíos. Y entonces, ¿para qué? Para que el juez, que será quien valore a cuál de las dos versiones le va a dar credibilidad, note o afirme esas falencias que la defensa iba a resaltar en el contrainterrogatorio, y puede hacerlo, porque precisamente se le está examinando sobre las dos versiones. ¿Y cuál sería más plausible? Yo en ese sentido me aparto un poquito de esa versión, porque realmente sí permite la controversia, por supuesto, de las dos versiones. Ahora que el testigo ya no va a defender la primera, pues qué bueno, para la defensa, pues, obviamente, en el caso, en el hipotético concreto que el doctor trajo aquí a examen, pero realmente sí se satisface. Ahora, pienso que hay otros temas muy interesantes que el doctor fue tocando tangencialmente mientras iba dando su maravillosa charla, que le felicito, doctor, y muchísimas gracias. Y uno de esos es el principio de permanencia de la prueba. En este nuestro muy particular sistema, ¿cómo se activa por allá de pronto? ¿No? De pronto aquí tenemos una permanencia de la prueba. ¿Cuándo? Terminaciones anticipadas. ¿Sí? Porque en otros sistemas las terminaciones anticipadas no implican valoración de nada. En el nuestro sí. Porque nuestra Constitución nos permite que ustedes profieran la sentencia condenatoria sin tener al menos unos elementos de conocimiento. Y ya no son pruebas, porque no llegaron a juicio. Entonces, qué interesante todo lo que ha tocado el doctor Carlos Eduardo, y que presentan esta pequeño comercial. Volveremos a ver en nuestras quintas jornadas internacionales de Derecho Penal y Procesal Penal de julio, cuando el doctor Carlos Roberto Solórzano, en la conferencia que dará el jueves, nos toca otra vez estos temas que el doctor Carlos Eduardo magistralmente ha presentado el día de hoy. Doctor, por favor, su turno para la pregunta. Gracias. Bien. Bueno, de las subreglas que se puso, la número 3 decía que el juez debería soportarse en una de las versiones, el testimonio junto con lo que está declarando el testigo como tal en el juicio. Sin embargo, es posible, de acuerdo a esa jurisprudencia, poner un poco de la una y un poco de la otra para llegar a una conclusión. ¿Por qué? Porque sobre todo los delitos de violencia intrafamiliar ocurre mucho que también se ha vuelto casos en que se utiliza la justicia como un modo de venganza de algunas situaciones pasionales. Entonces, si la jurisprudencia permite no solamente soportarse uno, sino traer a colación partes del primero y del segundo para poder soportar la decisión. Entonces, como la primera que tengo. Y la segunda es respecto a una exposición que inclusive usted mismo hizo el año pasado de la sentencia C-134-2023 que modulaba las situaciones en las cuales en marcha se podía autorizar que el testigo rindiera la declaración a través de medios electrónicos. Con base en la problemática que también se expuso hoy, el tema de la inmediación, el tema de que a veces los juicios se extienden más de lo debido precisamente porque a la Fiscalía o incluso a la Defensa no se le hace posible traer los testigos, pero llega el día en que dicen, sí, señor juez, puedo, pero virtual porque no le da permiso de trabajo, porque está relacionado, por las razones que sean. Pero entonces, digamos que hay mucha ocasión en la parte contraria presenta oposición y obviamente está en cabeza de modularlo, pero también pues, es cuestión de los superiores del tribunal en este caso, pues tener en cuenta que siempre se acude a esa herramienta, teniendo en cuenta también la intención de lograr la inmediación y lograr que el juicio se haga de manera concentrada y que no se programe en el tiempo, porque si ya de por sí traer un testigo así esa virtual es difícil, si uno se pone a decidir que lo traiga presencial, pues va a ser incluso más complicado aún. Y pues también para hacer referencia a la problemática, sobre todo de las estaciones de policía, que traer una persona que está privada de la libertad a que se cuente es prácticamente una labor de calidad que hace uno de los policías a través del teléfono, la carencia pues, de las herramientas en este
Sí, pues yo diría con respecto a la primera pregunta que sería la eventualidad de que las dos versiones contengan algo que se identifique, ¿no? Que podría, digamos, el operador, en este caso el juez, pues, tomar algo de cada una de ellas, pero si son sustancialmente opuestas, pues no creo que el ejercicio sea correcto. En cuanto al otro tema, pues yo lo que tengo para decir es lo siguiente. Algunos, lo que le digo a la Corte es que, tratándose de proceso penal, los juicios deben ser presenciales. Y plasmó unas circunstancias de fuerza mayor, pero es que estamos queriendo volver la fuerza mayor la regla general. Y creo que eso tenemos que ser cuidadosos sobre el tema de que nos vayan a nominar por allá juicios y nos obtienen severos temas. En lo posible, los juicios casos los presenciales. No hay como que el testigo está diferente. Bueno, doctor Eduardo, muchísimas gracias de parte de la Sala Penal por ese grandioso aporte a la academia y a este grupo maravilloso que nos está acompañando cada 15 días. A ustedes muchísimas gracias y los esperamos en el próximo conversatorio. Debemos llegar el auditorio, por eso paramos aquí. Y gracias por el aplauso, por favor, para el doctor.